Éxitos. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Son las 4:30 de la tarde y a esta hora vamos a revisar la situación en Sudáfrica. Como les decía antes de irnos a la pausa, en los últimos años ha resurgido una narrativa que denuncia un supuesto genocidio blanco en Sudáfrica, centrada en la violencia contra agricultores afrikaners, una minoría blanca descendiente de colonos europeos. Esta teoría ha sido promovida por figuras como, ya lo decía Unai, Donald Trump, y agrego, y también por Elon Musk, quienes alegan que los granjeros blancos son víctimas de asesinatos sistemáticos y políticas discriminatorias como la expropiación o expropiación más bien de tierra sin compensación. Y precisamente para desarrollar este tema tenemos vía Zoom a Lucas Dauria, profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle, Colombia, con maestría en Teoría de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science. Un placer recibirle, profesor. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos desde Caracas, Venezuela, quien le habla, Albany Lozada, y desde Madrid, España, el señor Unai Amenábar. Buenas tardes, profesor Dauria. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Mi micrófono, por desgracia, no es Perfectamente. tan bueno como el de ustedes. No, perfectamente, le estamos escuchando perfectamente bien y seguro que va a ser súper interesante lo que nos va a decir. En primer lugar, yo creo que sería interesante ponernos en contexto qué está ocurriendo en este momento en Sudáfrica, y se habla específicamente de los afrikaners. ¿Quiénes son los afrikaners? Digamos, ¿qué grupo de la población sudafricana está catalogada dentro de ese grupo? Bueno, pues los africanos esencialmente son, como ustedes lo decían antes, son descendientes de poblaciones blancas europeas. En particular son, en el caso de Sudáfrica, son los descendientes de las poblaciones holandesas y de poblaciones inglesas que habían colonizado Sudáfrica en el 1800 y en una gran parte del 1900 también. Un Y momento realmente, determinado se les pues, llamaba también los Boers, no sé si son sí, si es del mismo exactamente, grupo. sí. Ok, Sí, los es Boers. correcto. Se les llama también los Boers, es correcto. Sí, 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 sí. Y pues técnicamente son una minoría enorme, ¿no? Bueno, una minoría enorme. Eso suena muy extraño, pero son esencialmente muy pocos, ¿no? Son solo más o menos el 7%, entre el 7 y el 10% de la población de Sudáfrica. Realmente no es mucha gente, pero en virtud también de la muy poderosa y muy pesada discriminación que sufrieron las poblaciones negras en Sudáfrica durante el régimen del apartheid, que duró pues casi todo el siglo XX. Son en la mayor parte de los casos o gente muy pudiente, es decir, gente verdaderamente muy rica, o son personas de todos modos con condiciones económicas particularmente aventajadas con respecto a la población negra, que corresponde más o menos al 80% de la población de Sudáfrica. Ujú. Entonces, pues es una situación, la situación en la que vive Sudáfrica es muy compleja en ese sentido, porque pues nosotros en el resto de Occidente estamos muy acostumbrados a ver que la situación es al revés, es decir, que las poblaciones blancas generalmente son una apabullante mayoría, y que generalmente la discriminación es muy fuerte hacia la población negra, sobre todo por cuestiones numéricas, es decir, como que muchas veces estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, que la discriminación cuenta con el peso del número. En cambio, en Sudáfrica eso no ocurre, y la discriminación no se da exactamente por motivos numéricos, sino que se trata de que hay una minoría étnica blanca particularmente poderosa en términos monetarios, sobre todo, y en términos de acceso a la tierra, que puede aprovecharse de las condiciones de vulnerabilidad y de desigualdad de la población negra que habita en el país. ¿Y Sí. por qué este genocidio ahora a estas personas blancas? ¿Es una especie de venganza porque antes era todo lo contrario? ¿O qué está ocurriendo? ¿Por qué se da esta situación, profesor? Pues de Sí, hecho yo quisiera pedirte, ni siquiera Albany, es un profesor, no sé genocidio. si nos da chance de que lo conteste luego de la pausa. Ah, claro, ¿Cómo es que estamos de tiempo? corresponde. Para, No, para no interrumpir luego el desarrollo de la pregunta, sí, porque además lo que sí. le pregunta Albany Ujú. fue el objeto además de una confrontación muy fuerte entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Sudáfrica, en el estilo de Trump, de hacerlo en vivo, directo y frente a todos los medios de comunicación, y eso generó pues las alarmas de lo que podría estar ocurriendo allí. Pero entramos en detalles luego de la pausa, profesor, ¿le parece? Está bien. Vamos a Sí, hacer está así. bien. Ya venimos con más de Agenda de Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas Guatire, Maturín, Táchira, Mérida,
Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacio para conectar. Éxitos.
Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Y ahora quiero hablarte de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria, y lo hace a través de un montón de marcas que ya tú seguramente conoces. Por ejemplo, está la familia Tachi, Tachi Pirín para niños, Tachi Forte para adultos, que vienen presentaciones de 650 miligramos y también de 1 gramo. Esto es para el malestar general, la fiebre, el dolor de cabeza. Pero si todo eso está asociado a un cuadro gripal, para eso está Tachi Grip. Son muchos los productos, es mucho el cariño y el esfuerzo que le ponen la gente de Laboratorios Elmore en acompañar a la familia venezolana. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Bien, amigos, son las 4:47 de la tarde y seguimos conversando con el profesor asistente de Relaciones Internacionales de la Escuela de la Universidad, quise decir de La Salle en Colombia, con maestría en Teoría de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science, el profesor Lucas Dauria. Estamos revisando la situación en Sudáfrica y tratando de entender por qué se produce este llamado genocidio blanco del cual están siendo víctimas los llamados afrikaners. Hay que decirle a la audiencia que los afrikaners son un grupo étnico del sur de África, descendiente de colonos predominantemente holandeses que llegaron por primera vez al Cabo de Buena Esperanza en el año 1652 y hasta 1994 dominaron la política de Sudáfrica, así como el sector agrícola comercial del país. Y le dejaba una pregunta al aire, profesor, si este llamado genocidio blanco se produce por venganza de los sudafricanos negros, que en su mayoría son los pobladores de esa región del mundo, o qué es lo que está ocurriendo allí. Ok, entonces creo que primero, para responder de la forma más directa a tu pregunta, no sabemos exactamente por qué estos granjeros blancos están siendo asesinados, pero en Mm, segundo lugar, y más importante que lo primero, realmente no es un genocidio. Mm. Y lo digo de forma muy directa por muchos motivos. Primero, por motivos de teoría política y en segundo lugar también por motivos de derecho internacional. Entonces, lo que ocurre con esta cosa del supuesto genocidio blanco es que es más que todo una suerte de teoría conspirativa que mucha gente, sobre todo supremacistas blancos, más que todo del siglo XX y de forma mucho más reciente, desde más o menos 1995 para acá, han estado empleando y difundiendo dentro de los partidos políticos de los países del norte global para ujú, supuestamente intentar decir que existe una suerte de conspiración soterrada de las poblaciones mm, no blancas para eliminar a las poblaciones blancas y sustituirlas. Es decir, de alguna manera, esta teoría conspirativa del genocidio blanco va literalmente de la mano con la teoría del gran reemplazo, que también es otra teoría conspirativa verdaderamente demencial, que también fundamentalmente lo que sostiene es que las poblaciones blancas en Europa y en Estados Unidos están siendo activamente reemplazadas por poblaciones no blancas o por poblaciones musulmanas en algunos casos. muy Y Podríamos decir que es eso, una especie digamos, una narrativa para justificar sí, acciones en aquellos países, sí, más que se haya constatado que realmente haya esta matanza es más, de sí, africanos. Ok. algo así, sí, es más que todo realmente como una suerte de juego narrativo. Lo que ocurre es que nosotros en teoría política lo que solemos decir es que el gran problema ahora es que no estamos peleando con los hechos, sino que estamos peleando con la manipulación de la verdad. El problema en el mm, fondo es, el problema en el fondo cuando uno intenta definir este tipo de eventos es que a la gente le importan muy poquito los datos
y le importa muy poco ver qué es lo que los gobiernos o incluso los medios de comunicación muestran, o lo que la gente realmente lo que le importa es que le cuenten una historia y Mm. sobre lo que se pelea es sobre la naturaleza de la narración. Entonces, Mm, digamos que estas teorías han tenido como un resurgir más o menos desde el 2009 para acá, esencialmente porque más o menos entre el 2009 y el 2011 hemos vuelto a ver un enorme flujo de migración desde el sur global hacia el norte global, en particular desde América Latina hacia Estados Unidos y en particular desde África subsahariana y desde también África del Norte y el Medio Oriente hacia Europa. Y los partidos de la derecha han aprovechado recientemente mucho para empezar a difundir el miedo en la población civil ujú. de que eventualmente la población blanca será reemplazada por población no blanca. Entonces, por Claro, lo que ejemplo, preocupa de esto y asusta hasta cierta medida es que un hombre con el conocimiento y con el poder como Donald Trump haya comprado ese discurso Claro, y sí, se claro, también le haya llegado a conviene, ¿no? reclamarle al presidente de Sudáfrica por una situación. Eso realmente es aterrador. claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Es aterrador y pues obviamente lo que pasa es que le conviene también para ciertos fines políticos para poderse mantener en el poder de forma no contestada durante la tenencia de su presidencia. Es decir, generalmente estos discursos para lo que sirven en el fondo es para lograr una serie de fines políticos muy específicos que tienen que ver en primer lugar con la victoria en un proceso electoral y muchas veces después para intentar modificar algunas piezas de legislación fundamentales para intentar crear una suerte de burbuja de homogeneización étnica en ciertos lugares. Entonces, por Mm, ejemplo, yo recuerdo que más o menos en el 2016, una de las fundadoras de los partidos de derecha en Inglaterra, si no me equivoco, es una de las fundadoras del UKIP. Ahora ya no recuerdo su nombre, me acuerdo de su apellido era Waters. ajá. Ella, por ejemplo, sostenía que el pueblito en el que ella había nacido, que es el pueblito de Luton, que se encuentra cerca de Londres, era víctima de esta conspiración del Estado inglés por sustituir a la gente inglesa y cambiarla por personas musulmanas, por ejemplo, porque veía que poco a poco la población árabe musulmana estaba pues incrementando en su pueblo natal y entonces ella probablemente alimentada también por una suerte de enorme flujo de discursos por Internet, en blogs como 4chan o en blogs como Reddit o en algunos lugares particulares de Twitter o cosas por el estilo, se vio fuertemente influenciada en su crecimiento como política por esto. Y al final terminó, como se suele decir, tragándose el discurso. Lo que pasa es que estos discursos son supremamente atractivos en gran parte porque como en Occidente en especial, en la mayor parte de los países de Occidente, una gran parte de la población es blanca, y es y es una población que además tiene ventajas socioeconómicas significativas con respecto al resto de la población, con unas contadas excepciones, lo que les hace sentir es que pierden sus privilegios. Y en el momento en el que pierden sus privilegios, también se les empieza a meter un poquito el discurso de que están perdiendo su individualidad o que el Estado ya no los protege. Y esto es un mecanismo muy, muy útil para poder convencer a una persona de que vote por ti. Eso, por ejemplo, ha alimentado una serie de resurgimientos de partidos de derecha en Europa que ahora intentan venderse como liberales o como de centro cuando realmente no lo son, o han intentado inclusive casi que moldear el discurso político en Estados Unidos y hemos visto como, por ejemplo, múltiples senadores republicanos que antes lucharon contra el apartheid en los años 90, ahora también alimentan este discurso promovido por Trump o por Elon Musk o incluso por otros hombres que tienen muchísimo alcance mediático, que repiten este discurso de que los blancos serán reemplazados por personas no blancas. Y pues sobre todo cuando hay poblaciones que son muy influenciables porque no tienen métodos para poder leer críticamente lo que Mm. encuentran en Internet o cosas por el estilo, pues es muy simple poderlas convencer de estas cosas. Sin lugar a Sí. dudas, y termina siendo un tema que, bueno, es tema de discusión en todas partes del mundo. Llega el momento en que ya uno no sabe cuál es la realidad, cuál es la verdad y Sí, qué es mentira. Y bueno, el que lo creyó, pero el problema es que esto puede causar tanto conflicto en el mundo. sí. Y sobre todo cuando los líderes mundiales aseguran algo que al final pues es una teoría conspirativa, como nos está explicando en todo caso nuestro invitado a esta hora. Le quería preguntar, profesor, de todas formas, ¿es una situación en Sudáfrica que está controlada o se ha ido de las manos o en todo caso, qué están haciendo las autoridades para que cosas como estas pues no ocurran? O Lo más sencillamente no existen decepcionante, y es parte de sí. una narrativa simplemente, que simplemente es una situación que no existe y se está rodando
esa especie, esa versión. La Correcto. situación es menor. Ok. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, pues sí, eventualmente existen asesinatos de granjeros blancos y de terratenientes blancos, pero son muy poco significativos. Es decir, también lo que ocurre es que la mayor parte de los datos que se tienen en Sudáfrica con respecto a asesinatos discriminados por raza no son datos particularmente buenos, pero de acuerdo con los datos que han recopilado también organizaciones no gubernamentales que operan en Sudáfrica y que se ocupan de estas cosas, realmente se ha llegado a la conclusión de que el asesinato de terratenientes o granjeros blancos es menos del 1% del número total de asesinatos que ocurre en Sudáfrica por año. Ujú. Entonces, pues sí, claramente, eventualmente hay granjeros blancos que mueren a manos de otra persona en homicidios, Ujú. pero pues es un número tan estadísticamente insignificante que en términos numéricos no es posible decir que esto sea una cosa difundida o una suerte de política de Estado. Pero es Sí. parte de Y la estamos hablando de delincuencia, ¿no? población. Que ocurre, es parte de la delincuencia que ocurre en todos los Es más que países, todo ¿no? eso, es más que todo Ujú. parte de la delincuencia común. Lo que pasa también Ok. en Sudáfrica es que es un país que tiene una situación de seguridad muy grave, porque a pesar de que podría ser perfectamente un país muy rico y un país supremamente industrializado, es un país que presenta enormes desigualdades en términos de la distribución de la tierra y en términos de la ganancia de ingresos en virtud de la raza, y también es un país que tiene una situación de crimen organizado verdaderamente terrible. Mm. Hay múltiples grupos armados, inclusive, dedicados a construcción de enormes redes de delincuencia urbana, inclusive de carácter transnacional, y que están dedicados sobre todo a la extorsión, a el secuestro con pedida de rescate por dinero, al tráfico de armas, en alguna medida al tráfico de drogas y también al tráfico de personas. Ujú. Pero las actividades más comunes son el tráfico de armas y la extorsión y el secuestro. Y generalmente estos grupos dedicados a estas actividades delictivas pueden estar relacionados con probablemente la mayor parte de los homicidios que existen y que son registrados tanto por autoridades como por otras organizaciones en Sudáfrica. Lo que ocurre generalmente también es que la mayor parte de los homicidios que ocurren en tierras, es decir, con tierras me refiero a tanto los pequeños terruños de pequeñas personas que poseen un pedazo de tierra pequeño, como en grandes latifundios ocurren más que todo por robo. Es decir, porque Ok. hay grupos o incluso grupos pequeñitos, que lo que quieren hacer es entrar a una cierta propiedad y robar al dueño de la propiedad. O de pronto lo que quieren hacer es secuestrarlo, no logran cumplir con la acción del secuestro y en un intercambio de disparos o algún forcejeo o alguna cosa por el estilo, terminan matando a la persona que iba a ser el objeto del secuestro y huyen. Es decir, generalmente Sí. son casos de crímenes que nosotros en América Latina en nuestros códigos penales los llamamos delitos menores. Ujú. Ujú. Terminan siendo las consecuencias de otros delitos Claro. menores, más que todo. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Y, Y y realmente no entendemos hay que toda muchos esta más población datos. blanca está sobre todo en el interior, o sea, son granjeros, son Sí. personas, no están concentrados pues no sé, en Johannesburgo o en Pretoria No. Ocurren, de hecho es muy curioso porque la mayor parte de los homicidios en este sentido ocurren en zonas urbanas poco pobladas. ok, Es decir, ocurren como, digamos, en lo que nosotros llamaríamos casi que suburbios, suburbios, sí. o más bien sí, en lugares relativamente alejados de las grandes ciudades como Pretoria, pero Ujú. que tienen poblaciones pequeñas, es decir, en Sí. pequeños pueblos, en pequeños towns, Ujú, ujú. literalmente alejados de las grandes zonas muy pobladas y con mucha densidad poblacional. Es decir, son casos relativamente excepcionales dentro del Sí. gran número de las cosas, ¿no? Y Profesor Lauria. realmente quisiera, si me permiten un Sí, segundo, porque había mencionado algo al principio sobre el genocidio desde el derecho internacional, que creo que es sí. importante para la audiencia también. Em, Curiosamente, el genocidio no ocurre ni siquiera por términos numéricos, ¿no? Es decir, cuando la gente habla de genocidio, la gente se imagina que están matando enormes cantidades de personas. Y eso no es así porque el delito de genocidio en el derecho internacional no sigue un criterio numérico. La Mm, definición de genocidio responde a la intención detrás de la comisión del delito. La definición de genocidio, tanto en la Convención sobre la Prevención del Genocidio de 1948, como en el Estatuto de Roma, también lo definen exactamente del mismo modo y dicen que el genocidio fundamentalmente responde a una intención de destrucción total o parcial de uno de los siguientes cuatro grupos protegidos.
grupos Entendemos, étnicos, profesor. grupos raciales, Sí, ¿sí? le Sí. pedimos disculpas, pero tenemos que despedir porque ya nos están pidiendo y debemos hacer la pausa, pero queda para hacer un contacto con usted nuevamente y le agradecemos muchísimo su tiempo. Muchas Claro que sí, Gracias, gracias. no gracias, se doctor Doria, preocupen. por habernos dado estos minutos. Nos vamos Gracias a ustedes por la rápidamente. invitación. Hasta luego. Nos vamos rápidamente. Gracias amigos por habernos acompañado. Gracias a todo el equipo y desde luego a nuestros anunciantes JJ Import Corp, tu aliado logístico. También a nombre de Laboratorios Elmor, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria. Y desde luego también a nombre de Chang'an, repuestos genuinos garantizados. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.